Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este curso. Esta es la última lección, la lección número 4, donde vamos a estar trabajando ya para terminar un proyectico final como tarea para practicar todo lo que hemos aprendido en las lecciones anteriores y también algo muy importante antes de, y es hablar un poquito de las abreviaturas en otros idiomas, que también es muy importante porque no siempre encontramos el patrón en español. Si te perdiste las lecciones anteriores, te recuerdo que están aquí abajo en la descripción, el enlace o por aquí arriba te aparece como sugerencia. También te decía al inicio de esta lección que si quieres tener las 4 lecciones escritas, impresas, también me puedes escribir en los comentarios. Por ahí les dejo el enlace para que piquen, las descarguen y las puedan imprimir. Sin más, vamos a empezar con la lección última de este curso. Aquí vamos a aprender, mis chicas, algo muy importante y es las abreviaturas en otros idiomas. ¿Te ha pasado que encuentres los patrones, pero en inglés, en portugués, en francés, en otros idiomas y no sabemos cómo tejerlo? Así que, mis chicas, vamos a ver las abreviaturas, que es lo más importante, porque lo demás, la explicación como tal, copiamos y pegamos en un traductor y súper fácil, pero las abreviaturas no las traduce un traductor, así que vamos a verlas. Quiero dejarles una pequeña imagen que he realizado para que podamos entender un poquito las básicas que encontramos en los amigurumis o en patrones de amigurumis. Te va a salir por ahí, también puedes tomarle captura para que puedas guardarla si lo crees necesario. Abreviaturas de amigurumis tenemos las básicas, primero que todo en español, en tono rosa, y el nombre de cada una de ellas, como se las expliqué en las lecciones anteriores. En las lecciones anteriores aprendimos cada una qué significa PB punto bajo, PA punto alto, ya lo vimos. Pero ahora vamos a verlo en inglés, que es la sección o la columna azul, en portugués, que es la columna verde, y en francés, que es la columna morada. Yo sé que esto te va a servir muchísimo, así que guarda este video, compártelo con aquella tejedora que también se le dificulta o para que también esté atenta al contenido que subimos acá, que es de mucho valor. Y también, mis chicas, comenta aquí debajo en los comentarios cuánto te ha servido hasta el momento este curso. Vamos a ver, mis chicas, que punto bajo en inglés siempre va a ser SC, SC en inglés. En portugués, punto bajo es casi lo mismo que en español, casi todas son iguales que en español. Estamos hablando abreviaturas, ¿no? Estamos hablando de solo abreviaturas. Y en francés, el punto bajo lo ponen como la M y la S. Seguimos con punto alto, PA y PA en español y en portugués es lo mismo que aumento, lo mismo que disminución, solo que no le ponen la S, si te fijas. En anillo mágico ya cambia de español a portugués porque en anillo mágico lo colocan como la L y la A. Cadena la colocan como CORR y punto deslizado, como yo te mencionaba anteriormente, como PBX. En inglés también cambia muchísimo, mis chicas, punto alto DC, aumento INC, ese lo vemos muchísimo, ya después de mucho tiempo de tejer y de ver patrones, se te van hasta memorizar las abreviaturas en los otros idiomas. Disminución DEC, anillo mágico MR, cadena CH y punto deslizado siempre como SL o ST, alguna de esas dos o ambas. Y en francés sí cambia muchísimo, en francés sí analízalo con calma, la verdad el francés casi no he encontrado patrones, pero sobre todo encontramos eso en portugués y en inglés. Espero que este cuadro te sirva, que lo guardes, que lo compartas y que también puedas aprenderte unas cuantas de ellas. No tienes que memorizar todas, simplemente unas cuantas. Ahora sí, mis chicas, vamos a iniciar con la práctica. Vamos a practicar leyendo un patrón escrito y tejiendo. Ya hemos anteriormente analizado un patrón escrito, lo hemos leído, lo hemos mirado, pero ahora vamos a tejerlo, vamos a la práctica. Y quiero colocarte como tarea el patrón escrito de nuestro tralalerito. Es un video shorts muy corto que encuentran en el canal. Está en la lista de reproducción de Crochet Express porque son videos donde les coloco en un minuto el patrón escrito ahí en pantalla y deben guiarse pausándolo y tejiéndolo. Aquí por aquí te sale una imagen y en la descripción te dejo el enlace para que le piques, vayas y lo tejas y luego me muestres la foto del tralarerito terminado. Es una ballenita
a un tiburoncito bien pequeñito, pero muy fácil de tejer. Un tipo llavero, así que esto es práctico para que practiquemos, súper fácil para que terminemos este curso. Ahí te va a ir saliendo en el video, pausándolo, páusalo cada vez que vayas tejiendo, vas mirando y vas pausando. Lo primero que encontramos es el cuerpo, mis chicas, lo primero que vemos ahí es el cuerpo, el patrón escrito está ahí, va saliendo ronda por ronda, vas mirando toda la ronda y luego la tejes y vas pausando. Luego de que tengas el cuerpo, nos va a salir sus piecitos, que son unos tenis muy lindos y son fáciles también de tejer. Ahí te muestro también las aleticas y te muestro también, mis chicas, cómo coser el bordadito de sus ojos. Quiero que lo mires, que hagas tus preguntas aquí en los comentarios, si te quedan dudas al respecto, si te quedan de pronto muchas inquietudes, no dudes en escribírmelas aquí en los comentarios y con gusto voy a estarlas respondiendo absolutamente todas. Escríbeme también si quisieras una clase exclusiva para algo, también lo podemos hacer. Y quiero ver las publicaciones de ese tralalelito o ese llavero en el canal. Hay un link donde dice publicaciones, aquí en el canal puedes entrar y ahí dejar tu foto para que todas lo veamos. Pueden poner su foto ahí, dejar su comentario. Este fue el diseño que tejí con el curso de aprender a leer patrones escritos y estaré mirando y estaré evaluando. Así que las espero por las publicaciones, mis chicas. Espero que todo este curso te haya ayudado muchísimo. Por último, mis chicas, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Este canal es para todas aquellas que están iniciando primerizas o principiantes en esta técnica amigurumi. Así que suscríbanse, denle like, compartan y que esto les haya ayudado muchísimo. Las espero en los comentarios. Bye, bye.